Bienvenidos a este nuevo webinar, Experiencias y retos desde la voz de los expertos, iniciativa de ACOPI, Pacto Global Colombia y el convenio USTE y CONTEC. En este momento, o para el día de hoy, nos acompaña la doctora Juber Liliana Rodríguez Rojas. Ella es doctora en Administración, magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo con énfasis en investigación, fisioterapeuta, consultora de la Organización Internacional del Trabajo, formadora organizacional, docente investigadora asociada, editora en jefe de la revista Signos, Investigación en Sistemas de Gestión, par académica activa de procesos de registro calificado del Ministerio de Educación Nacional. Cuenta con más de 14 años de experiencia laboral y académica, con amplia experiencia en docencia universitaria e investigación en pregrado, posgrado, el de doctorado y maestría en desarrollo regional y tecnológico, el doctorado en educación de la Universidad de Santo Tomás, la maestría en salud y seguridad en el trabajo, la maestría en calidad y gestión integral, maestría en calidad y productividad, maestría en gestión ambiental y productividad, especialización en seguridad social integral y especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo y educación continuada también en diferentes universidades públicas y privadas. A lo largo de su carrera ha obtenido diferentes reconocimientos internacionales y nacionales, entre ellos el Premio a la Excelencia en la Investigación ALAS de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud, el reconocimiento de mejor ponencia en el eje temático de recursos humanos, comportamiento organizacional, Encuentro Internacional de Investigadores en Administración en el 2016 de la Universidad del Valle, Universidad del Magdalena y Universidad Externa de Colombia, y el reconocimiento de excelencia en investigación del Global Conference on Business and Finance de Las Vegas. Entonces es un gusto para mí presentarla. Hoy entonces nos acompaña con su charla Organizaciones Saludables, más salud, más productividad. Buenas noches, doctora, el auditorio es todo suyo. Buenas noches, gracias ingeniero por la invitación. Buenas noches para todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya el ingeniero mencionó que el tema de la conferencia es Organizaciones Saludables, más salud, más productividad. Este es un tema que ha venido tomando mucha importancia últimamente debido a que ya no solo debemos cumplir estándares o requisitos asociados a seguridad y salud en el trabajo, sino que debemos garantizar y velar por la calidad de vida de nuestros trabajadores. En la medida en que los trabajadores cuenten eh, con más condiciones de trabajo seguras y saludables, van a ser trabajadores también mucho más productivos. Ingeniero, no tengo el rol para cambiar la presentación. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces vamos a partir por comprender y recordar para algunos de ustedes el concepto de salud. Vemos que la Organización Mundial de la Salud por años ha trabajado un concepto que es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Este es un concepto que se ha venido repensando y hay un autor que es Huber, es un autor que hace una propuesta recientemente en el año 2014 y nos indica que la salud es la capacidad de adaptación y de autogestión, aspecto que hoy por hoy, frente a la pandemia y a la emergencia sanitaria en general que estamos viviendo, se vuelve relevante, porque la salud ya es un tema de salud colectiva, es un tema que implica que nos adaptemos, ¿cierto?, a estas nuevas condiciones de cuidado, a estas nuevas condiciones también del virus que se está propagando y hace que nosotros tengamos que autogestionar ese cuidado y muchas veces también el acceso a servicios de salud, por lo que en este momento están restringidos. En ese sentido, el modelo que presenta Huber nos presenta 6 dimensiones asociadas a la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud. Esas 6 dimensiones son las funciones corporales, las funciones mentales y la percepción, el aspecto espiritual o esa dimensión existencial. No la llamemos religión, acá no lo consideran así, sino esa dimensión que permite
creer en algo más allá de lo tangible. La calidad de vida, desde luego, la sociedad y la participación social y las actividades de la vida diaria. En la medida en que alguna de estas dimensiones se vea afectada, se espera que a partir de esos procesos de adaptación, de cambio y de autogestión, se genere un equilibrio con el fortalecimiento de otra de las dimensiones. Esto lleva a pensar definitivamente que el concepto de salud es algo dinámico. ¿Sí? No es el estado completo de bienestar únicamente como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, sino que implica y requiere también del compromiso pues, de cada uno de nosotros. Y la enfermedad en este modelo entonces se entiende como esa fragilidad, fragilidad en estas dimensiones enunciadas. Este modelo contempla 32 indicadores por cada, pues en total de esas 6 dimensiones. Y como vemos aquí, hay un aspecto relevante que es la alfabetización en salud. ¿Eso qué tiene que ver? En la medida en que yo conozco cómo gestionar mi salud y cómo acceder a estos servicios y cómo también aplicar en este momento, por ejemplo, los protocolos de bioseguridad que debemos aplicar para evitar la propagación del SARS-CoV-2, hace que la persona sea más consciente y más responsable sobre su proceso de salud. Y ese proceso de alfabetización hace que se acuda oportunamente a los servicios. ¿Por qué les menciono este nuevo concepto? Porque considero que es el reto para profesionales, especialistas, magísteres y doctores en seguridad y salud en el trabajo. Es un concepto que tiene que ir vinculándose a nuestras acciones en las organizaciones. Fíjense que uno de los dolores de cabeza para gestionar estos sistemas de gestión en la organización es básicamente crear o generar toma de conciencia en los colaboradores. Muchas veces les damos todos los elementos, ¿cierto? Todas las condiciones, pero aún así no se cumplen el 100% de los protocolos o de los procedimientos. Y eso es porque tiene que ver la toma de conciencia, ¿cierto? Y la falta también de compromiso con el cuidado de su salud y con el fomento de su seguridad. Este modelo, en ese sentido, digamos que se acopla muy bien a fortalecer esa capacidad de autogestión y de autocuidado. Bajo este contexto, es importante entonces enlazar el concepto de organización saludable. ¿Qué es una organización saludable? Es ese conjunto de procesos que tiene la organización que adelantan diferentes personas con el fin de promocionar la salud, de fomentar la seguridad, de generar una cultura de bienestar y de compromiso de sus integrantes con las familias. Este es un aspecto diferencial de este sistema de gestión con seguridad y salud en el trabajo, y es que aquí hay una conexión directa con la familia, también con la comunidad, conexa con la organización y otras partes interesadas. ¿Y todo esto para qué? Para crear un clima y prácticas adecuadas que fomenten prácticas saludables dentro de la organización y desde luego pues en el colectivo de trabajadores. ¿Cómo se entiende entonces lo que es un sistema de organización saludable? Es un conjunto de políticas y objetivos que se plasman a partir de elementos, de recursos, de personas y de procesos dentro de las organizaciones. Entonces, esta articulación de estos tres elementos lleva a que esas políticas y esos objetivos que marca la organización en términos de este constructo de organización saludable logren su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Incrementar la seguridad, fomentar la salud, mejorar la cultura organizacional y crear mayor compromiso social. Entonces, esto es lo que hace un sistema de gestión de organización saludable, también conocido como SIGOS. Recordemos que podemos adoptar modelos de gestión o normas técnicas, ¿cierto? No necesariamente para certificar la organización. Estas son buenas prácticas que yo puedo adoptar como organización simplemente para mejorar mi gestión. Ahora bien, este es un estándar certificable, lo certifica AENOR,
y se llama así, SIGOS. Otro aspecto que debemos comprender es qué es un entorno saludable. Un entorno saludable son todas aquellas condiciones naturales y humanas positivas que incrementan la calidad de vida y el bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad en general. Entonces, una organización que decida adoptar este tipo de estándares tiene que pensar más allá del cumplimiento de requisitos legales asociados a SST. Fíjense que aquí hay impacto sobre la comunidad. Otros conceptos que son esenciales para entrar ya en detalle de los requisitos de este sistema de gestión. Factor es una causa, una fuente o un elemento o una circunstancia que influencia o se deriva en un riesgo. Una circunstancia es ese factor relacionado con un evento, un agente o una persona que influye o algo que influye en ellos. Y aquí vienen dos aspectos que en la literatura han sido ampliamente documentados: promoción de la salud y protección de la salud. La promoción es ese proceso para incrementar el control de la actuación sobre la salud por medio de conocimiento y sus determinantes. Entonces va más allá de la simple capacitación. Implica que yo le transmita a la persona un conocimiento y que la persona use ese conocimiento para superar las barreras que tenga para acceder a los servicios de salud o para gestionar su salud. Y la protección de la salud ya son las medidas tomadas para proteger a los individuos de enfermedades o daños debidos a la exposición de riesgos. Entonces, bajo ese enfoque, la organización media sobre ese proceso también de salud de enfermedad, en la medida en que le da herramientas a las personas, conocimiento a las personas para que logren gestionar sus condiciones de salud. La intervención de la salud en la organización son esas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad, mejorando la calidad de vida de los individuos. El compromiso con la comunidad, que lo he mencionado ya en varias ocasiones, son actividades, conocimientos y recursos que la organización implanta o proporciona a la comunidad en función de su bienestar. Entonces quiero que vayan haciendo un ejercicio mental para ir pensando qué tan cercana está su organización en la que ustedes trabajan, o en la última que trabajaron, y qué tan cercana está de cumplir con estos estándares, de ir más allá, ¿cierto?, de lo básico de la seguridad y salud en el trabajo y pensar en una organización saludable desde los tres elementos esenciales que les he mencionado: la persona, el trabajador, la familia y la comunidad conexa. El estilo de vida son esas actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas para satisfacer sus necesidades de salud y de bienestar, ¿sí? Esos estilos de vida por estos días nos han cambiado muchísimo. Tras estar en la casa mucho tiempo, nos han cambiado hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de ejercicio, y eso hace que nuestra salud empiece a cambiar, nuestra salud física y nuestra salud emocional, ya sea positiva o negativamente. Dependerá también de esos estilos de vida que se han adoptado en este periodo de tiempo. Y la cultura de bienestar organizacional son factores, actitudes, valores y prácticas de la organización que pueden facilitar o influir en el bienestar de las personas, de la organización y de otras partes interesadas. Este término se los quiero destacar porque dentro de las organizaciones se desarrollan muchas actividades de bienestar. Nuestras empresas nos proveen la fiesta de fin de año, nos hacen evaluaciones de clima laboral y bueno, podría listar una infinidad de actividades asociadas a bienestar. Pero si vemos estas acciones de bienestar, muchas veces son ajenas a los procesos que desarrolla el área de seguridad y salud en el trabajo o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión nos permite articular esos dos aspectos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto para mostrarles un poco la conceptualización que tiene SIGOS y entender mucho mejor los elementos que les voy a presentar a continuación.
SIGOS tiene 7 fases. Estas fases se basan o son muy articulables con el ciclo PHV. Y esto se da precisamente porque esta norma también está bajo la estructura de alto nivel. Recuerden que la estructura de alto nivel la fijó la ISO como un organismo internacional de estandarización para unificar la estructura de todas las normas técnicas. La creó en el 2012 y eso hace que esta propuesta de norma técnica también venga en el marco de esa estructura de alto nivel. Partimos entonces de la identificación del contexto personal, familiar o comunitario. Eso es lo primero que tiene que hacer este sistema de gestión dentro de la organización para que las actividades, ¿cierto?, de organización saludable, de bienestar y bueno, todo lo que les mencioné, tenga un sentido, ¿cierto?, tenga una coherencia con lo que desea, con las necesidades y las expectativas de ese contexto de los colaboradores y de sus familias y de la comunidad. Entonces, una vez identificado ese contexto, genero también un análisis y una evaluación de los factores de riesgo y de las consecuencias, con el fin de contrastar estas dos informaciones y ahí sí generar una planificación con objetivos y acciones acordes con esos factores de riesgo y con esas necesidades y expectativas identificadas en las dos etapas anteriores. Posteriormente viene la etapa de implementación o de puesta en marcha de políticas y objetivos. Estos objetivos y estas acciones que se han planteado aquí, desde luego, deben estar articuladas con la planificación estratégica de la organización. ¿Sí? No son temas aislados al core del negocio. Por el contrario, esas estrategias que se planteen desde aquí deben dar cuenta, ¿cierto?, de lo que quiere la organización frente a su productividad también. Bueno, la puesta en marcha de esas políticas y objetivos es la fase número 4 y luego viene la fase número 5, que es el seguimiento. Verificar esas acciones implementadas. Seguido a ello viene la etapa de valor, eficacia de los procesos y acciones. En esta etapa es muy importante. Ingeniero, ¿me ayudas con una pregunta que hay en el chat sobre el No te sonido, por preocupes, favor? continúa sin problema, ya contestamos. Ok, gracias. En esta etapa de valoración y eficacia de esos procesos y acciones es importante generar ciertos indicadores clave de desempeño que den cuenta de la realidad, ¿cierto?, de estas etapas anteriores. Porque esta información es la que nos da elementos esenciales para la toma de decisiones en la mejora continua y lograr mantener esas acciones de mejora que se planteen. Se ejecuta en esas 7 fases de SIGOS y ojalá articulados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con las estrategias de bienestar que tiene la organización, realmente vamos a obtener buenos resultados en cuanto a organización saludable. En síntesis, la organización saludable abarca estos 4 aspectos, para que no lo vayan a olvidar. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la protección de la salud y el bienestar de las personas, de la organización y de otras partes interesadas. Entonces, pregunta de control para que lo escriban ahí en el chat. ¿Cuáles son las otras partes interesadas de SIGOS? Escríbanlo ahí en el chat. Es importante que se lleven ese mensaje. Bueno, esto que ven aquí en pantalla es un modelo de organización saludable. Vemos aquí las 4 etapas esenciales: la identificación, la planificación y gestión, la implementación y la evaluación. Pero estas 4 etapas se dan partiendo de un análisis de contexto, como les mencioné, de las partes interesadas, de la situación geográfica y también de la legislación y de otros aspectos que puedan influir, ¿cierto?, en lo que es la gestión de la organización saludable. En esta identificación aquí vemos ejemplos puntuales,
¿cierto? En contexto y partes interesadas ya les mencioné algunas cosas. O aspectos adicionales pueden contemplar allí el estado de salud, que es de hecho un aspecto que se mide desde la seguridad y salud en el trabajo con los exámenes médicos ocupacionales, la calidad de vida, si las organizaciones tienen instrumentos para medir la calidad de vida en el trabajo y también los beneficios sociales. En términos de la organización, ¿cierto? Todo lo que es el entorno de la organización, las relaciones laborales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En términos de la comunidad, el estilo de dieta, la accesibilidad y medios de transporte, el acceso a recursos de salud, los parques, ¿sí? Los espacios de ocio que tienen cercanos también para fomentar esos estilos de vida saludable. En términos de planificación, aquí hay realmente son 6 elementos clave. El liderazgo del compromiso. Esto no funciona si realmente la organización, la alta dirección, no tiene un compromiso concreto con las acciones de organización saludable. Se puede articular, les mencioné, con otros estándares de gestión, entre ellos la ISO 14001, la ISO 45001, con también modelos de bienestar que tenga la organización. Riesgos y oportunidades. Ese análisis es esencial, el análisis, por ejemplo, de las pérdidas económicas cuando tengo presentismo laboral en la organización, cuando tengo ausentismo, cuando tengo accidentalidad, cuando tengo enfermedad laboral. Disminución de las contingencias comunes, el incremento, del ausentismo ya se los mencioné, y también la mejora del ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente el clima laboral es algo que interfiere, ya sea positiva o negativamente, según su comportamiento, en los resultados y en el cumplimiento de las metas organizacionales. También el análisis de los recursos que tenga para generar, digamos, que ese impacto en la comunidad. Planificación de mejora. De la mejora también pues debe incluir los objetivos y las estrategias para lograrlos, los recursos destinados, esto es una inversión, no es un gasto y así hay que hacerlo en la organización, las estrategias de comunicación, este tema de organización saludable requiere muchísima comunicación asertiva, también con las partes interesadas, y hay que vincularlo también con las estrategias que tenga la organización al respecto. En implementación, todos los factores que influyen, ahorita los vamos a ver en detalle, SST, estilo de vida, cultura enfocada al bienestar y compromiso con la comunidad. Y ya en la evaluación, entonces indicadores claves de desempeño, asociado también a costos del cuidado de la salud, a los indicadores típicos de seguridad y salud en el trabajo y también a indicadores de bienestar, ¿cierto? Que evidencien esos cambios en la cultura de la salud y el bienestar dentro de la organización. Ese es un ejemplo, un modelo. Ahora vemos aquí 5 aspectos esenciales para ese diagnóstico inicial de las prácticas saludables. Dentro del análisis de contexto, yo parto, ¿cierto?, de entender hábitos higiénicos, cómo se están previniendo las enfermedades, cuáles son las conductas de riesgo que se tienen en la organización, cómo se están previniendo los accidentes, y todo esto para tener un marco de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad dentro de la organización. El segundo aspecto que se debe diagnosticar cuando queremos implantar estos modelos de organización saludable es la alimentación, ¿cierto? Hay que hacer una medición de qué comen, dónde comen nuestros colaboradores, ¿cierto? Y qué puedo hacer también para prevenir trastornos de tipo alimentario. Actividad física, aquí hay 3 elementos esenciales. Estilos de vida, higiene postural entra en esta categoría y desde luego la promoción de la actividad física y el deporte. El cuarto aspecto que hay que diagnosticar son las relaciones y las actitudes psicosociales.
las relaciones interpersonales, la aceptación de uno mismo, la gestión de esas emociones y del conflicto. El manejo del conflicto es algo que hoy por hoy es muy relevante por la misma dinámica laboral que estamos teniendo en el momento. El clima laboral, la prevención del acoso, del hostigamiento y de la discriminación dentro de la organización. Y el quinto elemento para completar este diagnóstico inicial de prácticas saludables es el análisis del entorno, la adecuación y el mantenimiento de los espacios. Yo puedo querer salir a hacer actividad física, pero si no tengo el entorno adecuado, si no me siento segura, pues ahí empieza a reducirse esa participación. La prevención también de adicciones comportamentales y la educación y la conciencia ambiental. Entonces, fíjense cómo esto también vincula temas del sistema de gestión ambiental y es un punto particular. ¿Cuáles son las partes interesadas de este sistema de gestión? Los que vemos aquí en pantalla, la administración o la alta dirección, la comunidad local, otras organizaciones como las ONGs, las asociaciones, los sindicatos, las personas de la organización, desde luego, las familias de los trabajadores y su entorno, los usuarios, los clientes, los proveedores. Entonces, yo puedo hacer una gran lista, ¿cierto?, de partes interesadas y las priorizo dentro de mi sistema de gestión para darle un nivel de importancia y también de acción dentro de las estrategias que se planteen. Los factores que influyen en la organización saludable, entonces, son estos 4 y definitivamente es esencial identificar y evaluar esos factores con la capacidad de influir sobre la organización. Entonces, un factor que vemos aquí es la S de seguridad y de salud. Aquí entra todo el análisis de condiciones de trabajo, ¿cierto? Las características de los puestos de trabajo, las características de la organización del trabajo, las condiciones de la tarea, las condiciones del ambiente, la evolución tecnológica y de los procesos de trabajo. En estilos de vida, todos los aspectos relacionados con la persona, con su entorno familiar y social. En la cultura de bienestar organizacional, las políticas de relaciones laborales de la organización, los estilos de mando, los estilos de liderazgo, los tipos de cultura, para que un sistema de gestión de organización saludable funcione, se requiere una gestión proactiva y se requiere una cultura justa en términos, pues, de esas acciones, tanto de la exigencia desde el punto de vista de la productividad, pero también de las condiciones de trabajo, las condiciones de salud y las condiciones de bienestar requeridas para que se dé ese cumplimiento organizacional sin poner en riesgo esa salud física y emocional de las personas. Y el compromiso con la comunidad incluye la gestión medioambiental, los servicios sociales, las acciones solidarias, los derechos humanos, y eso reúne desde luego el concepto de sostenibilidad. Los objetivos de un sistema de gestión de organización saludable deben plantearse bajo 3 enfoques. Objetivos estratégicos, que me den cuenta del desempeño global. Estos objetivos se plantean a largo plazo. Por ejemplo, y pregúntense ustedes, independientemente de la edad que tengan, si han considerado estrategias para un envejecimiento saludable. Cuando uno es joven, uno piensa en su etapa adulta, ¿cierto? Pero cuando uno ya está después de los 30, empieza a pensar en su vida futura. Y ese proyecto de vida empieza a tener un poco más de concreción. ¿En qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ver a los 50, a los 60 años? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué quiero hacer? Y eso es muy importante considerarlo como un indicador dentro de estos programas, porque a veces le dedicamos la vida entera a una organización y las personas terminan retirándose o las despiden de las organizaciones y no hay una sensación real de satisfacción o de labor cumplida, sino por el contrario, a veces es
un sentimiento a veces de dolor frente a la organización que consumió su vida y no le generó un valor. Entonces es importante que estos sistemas de gestión muestren indicadores claros de cómo estoy favoreciendo el envejecimiento saludable. Y para quienes son más jóvenes de 30, les doy un dato interesante, y es que desde los 20 años uno empieza a perder células musculares y desde los 30 años células óseas. Entonces, realmente el envejecimiento empieza después de los 20 años. Me podrán discutir aquí la teoría fisiológica, pero realmente eso pasa, entonces el concepto de envejecimiento es relativo. Luego vienen los indicadores tácticos. Los indicadores tácticos son aquellos que se desarrollan para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se plantean a mediano plazo y dan elementos o información para evidenciar el cumplimiento de los programas del fomento de la actividad física, la gestión de conflictos, entre otros. Y como ejemplos concretos de lo que hemos visto de programas, entonces aquí se plantean indicadores y objetivos tácticos. Y los objetivos operativos son aquellos que dan cuenta de la ejecución de actividades de los programas ya más puntuales, se ejecutan a corto plazo. Y ejemplo, una campaña de hábitos, de cambio de hábitos sedentarios, un objetivo de orden operativo. En la medida en que yo tengo claro este tipo de objetivos, ¿cierto? Y el nivel, pues yo voy a poder tener también más claros los indicadores. SIGOS nos pide entonces 7 tipos de indicadores. Entrevistas, por ejemplo, con las partes interesadas pertinentes o información derivada de estas entrevistas, pues se traducen en indicadores. La revisión de la información documentada, inspecciones y observaciones de las tareas y funciones, cuestionarios de seguimiento. Aquí, por ejemplo, en estos cuestionarios de seguimiento hay un indicador muy interesante que son los años de vida con calidad, famoso SAVA. Esos años de vida con calidad, y pregúntense, si yo tengo 30 años, ¿cuántos de esos realmente considero que han sido de calidad? ¿Cierto? ¿Cuántos años me han permitido cumplir parte de mi proyecto de vida? ¿Cierto? Me han generado sensación de bienestar, de felicidad, entre otros. Entonces, ese tipo de cuestionarios que de hecho están validados y estandarizados nos sirven para hacerle seguimiento a las acciones que se deriven de SIGOS. Mediciones ambientales, resultados epidemiológicos y también indicadores claves de desempeño como indicadores de salud, de clima, de eficacia de las acciones, psicosociales, de incidencia y de prevalencia. La mejora entonces, que es la última etapa de SIGOS, se va a dar en 3 aspectos. La conveniencia, que me permite ver el nivel de ajuste de SIGOS en la organización, su operación, su cultura y los sistemas de negocio. Estos sistemas de gestión son sistemas que deben ser diseñados a la medida, porque no es lo mismo un trabajador colombiano que un trabajador mexicano, que un trabajador de Bogotá, un trabajador de Medellín o de Leticia. Sus necesidades, sus expectativas son diferentes y eso hace que pues el sistema se tenga que ajustar a esas realidades. La adecuación de SIGOS me da cuenta de su implementación, ¿cierto? En qué medida esos requisitos de SIGOS se están implementando adecuadamente. Y la eficacia me muestra si SIGOS logra los resultados previstos, ¿sí? Resultados previstos en los objetivos y desde luego en los indicadores de desempeño. Entonces, son muchos los beneficios que trae este sistema de gestión. Disminuir el ausentismo, el presentismo laboral. Recuerden que el presentismo es esa reducción, ¿cierto?, de la productividad que tengo asociada a causas médicas. Yo puedo estar en el trabajo con un dolor lumbar y no soy igual de productiva así no lo tuviera. Eso es presentismo. El presentismo llega a ser más costoso incluso que el ausentismo. La detección oportuna de problemas de salud, porque fíjense el enfoque de PIP, de promoción y prevención, que tiene esta norma. El aumento de bienestar, salud
física y emocional, mejora el clima laboral en la medida en que tengo una mayor sensación de bienestar. Eso hace que mis respuestas también ante las interacciones sociales sean diferentes. El incremento de la productividad se deriva precisamente del fomento de hábitos de vida saludable. A medida en que tengo buenos hábitos, hace que mi concentración y mi rendimiento se incremente y eso está pues, asociado a la productividad. El aumento de la autoestima, del bienestar del trabajador, del compromiso de los trabajadores hacia la empresa y viceversa. A la medida en que una organización muestra programas estructurados de bienestar para los colaboradores, sus familias y la comunidad, eso hace que esa relación sea recíproca. Mejora la reputación y la imagen de la organización. Entonces, fíjense, son muchos los beneficios, no necesariamente hay que certificarse en esta norma. Yo puedo adoptar la norma como una buena práctica. La recomendación y los requisitos que da, implementarlo en mi organización y mostrar simplemente el resultado al interior de la organización. En Colombia hay otro esquema, también conocido como organizaciones saludables, y este esquema es liderado y otorgado por la Fundación Colombiana del Corazón y en alianza con la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y este modelo de organización saludable se enfoca mucho en el riesgo cardiovascular, desde luego por el origen que tiene estas organizaciones. Es un programa de certificación y es una opción para que nuestros empleadores y trabajadores aseguren y mejoren la salud de las personas en el lugar de trabajo. El riesgo cardiovascular ha incrementado muchísimo y eso sea una alternativa también para complementar la gestión que tienen las organizaciones frente al cuidado de la salud y de la seguridad de las personas. ¿Cuáles son los postulados básicos de este modelo? Se basa en un concepto amplio de salud laboral, que es lo que he mencionado de forma reiterativa desde el comienzo. Sin embargo, no lo desconoce, se articula. Extiende los programas tradicionales de SST a enfermedades cardiovasculares y también crónicas no transmisibles. Si recuerdan, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos pide fomentar ambientes de trabajo seguros y saludables. Y ese saludable se nos queda corto a veces en la gestión del día a día de SST. Enlaza con todos los actores también del sistema de salud, en la medida en que articula todos esos servicios de PIP que tenemos a través de nuestras EPS y también de las acciones de bienestar que nos ofrecen las cajas de compensación. Entonces, este esquema nos permite articular todos esos actores del sistema de seguridad social que fomentan, ¿cierto?, también nuestros hábitos de vida saludable. Hace parte también de los planes de prevención de laborales, se adapta a la realidad del tamaño de la organización, se fundamenta también en la identificación y la clasificación de los factores de riesgo cardiovascular. O sea, este modelo parte de un diagnóstico inicial exhaustivo de esos factores de riesgo. Adicionalmente, toma como base esos lineamientos de la guía del sistema de gestión para lograr que se establezcan alianzas con el aseguramiento y también plantea como objetivo alcanzar metas clínicas para sus empleados, ¿sí? En SST a veces también digamos que la restricción que podamos tener desde ese sistema de gestión, hacemos seguimiento de las recomendaciones médicas que tienen nuestros colaboradores. Pero si no soy profesional de la salud y soy el líder de ese sistema de gestión, pues mi responsabilidad y también la capacidad que tengo y el permiso que me otorga mi licencia es hasta ahí, hasta decirle médico, porque tiene recomendaciones, ¿sí? Pero eso no es suficiente, ¿sí? Con que yo le diga al colaborador, vaya al médico, ¿cierto? Este modelo
de gestión sí integra actividades mucho más específicas para reducir ese riesgo cardiovascular. Crea un programa permanente en forma paralela de la promoción de sus hábitos y estilos de vida saludable, genera cultura de autocuidado y también permite la valoración de todo el programa pues a partir de indicadores de resultados de gestión que evidencian el desempeño del mismo y desde luego el reto, ¿no?, de generar apropiación de esos mensajes hacia un estilo de vida saludable. Este modelo entonces tiene 10 pasos o 10 etapas, ¿sí? La cultura de aprender a comer, la cultura de los espacios libres de humo. Estas acciones, por ejemplo, las hacemos desde SST, pero aquí vienen estrategias pues, mucho más fuertes al respecto. La cultura de actuar con corazón de mujer. Las mujeres tendemos a dilatar nuestro cuidado de salud. Primero los hijos, primero el esposo, primero las tareas de la universidad, primero 1000 cosas y por último nuestra salud. Entonces hay elementos puntuales para generar conciencia en las mujeres. La cultura del pensamiento positivo, la cultura del pensamiento, de la conciencia plena, la cultura de la vitamina N o la vitamina natural, la cultura de las vacaciones, la cultura de los números del corazón, hace referencia a esos indicadores clave de salud cardiovascular, la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, la presión arterial, etcétera. La cultura de organización saludable, si tengo el tinto al lado todo el tiempo del escritorio, pues nunca me voy a mover. Entonces también cómo la organización tiene su estructura y sus instalaciones para fomentar esa organización saludable y la cultura del movimiento. Entonces estos son los 8 elementos, los 10 elementos que nos presenta este programa de organización saludable colombiano. Bueno, para finalizar ya mi intervención, quiero decirles que cualquiera de estos dos modelos son muy recomendables para la adopción de prácticas saludables dentro de las organizaciones. Es un sistema de gestión que es fácilmente articulable a otros sistemas de gestión que tenga la organización. De hecho, si la organización tiene sistemas de gestión de la calidad, lo va a entender mucho más fácil. La clave está en hacer un buen diagnóstico de esos factores que les mencioné, partir de una buena evaluación de ese contexto y de una buena articulación con los programas que se generan y el seguimiento de esos programas con indicadores clave de desempeño y con acciones concretas de mejora. Esos son los elementos que esenciales de lo que es SIGOS y también de lo que es el programa de organizaciones saludables. Bueno, ahora, no sé, ingeniero, si damos paso a la sesión de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la presentación, muy clara, muy importante este tema y sobre todo, pues, bajo las condiciones actuales en las cuales cambian precisamente nuestros métodos de trabajo, cambian nuestra organización del tiempo y demás, y son factores que igual hay que tener en cuenta, pues, en función de que no solamente del bienestar, sino también de la productividad de las organizaciones. Voy a revisar las preguntas. Buenas tardes, ojalá puedan sacar de mi duda. Victorina, ¿puedes abrir el micrófono y nos haces la duda que tengas? Ok, ¿qué factor incide en el trabajador, perdón, qué factor incide que el trabajador se ausente en el trabajo? ¿Tiene que ver con la organización? ¿Cómo lograr que estos se involucren y sean más productivos? Bueno, las ausencias, Victoria, pueden darse por muchos motivos. Una ausencia, digamos, que es frecuente es la enfermedad, precisamente que lleva a que el trabajador consulte frecuentemente al médico y que genere en algunas ocasiones procesos de incapacidad, y a eso se le llama pues ausentismo laboral.
Y hay otro aspecto que también mencioné en la presentación, que es el presentismo. No necesariamente me ausento del trabajo, lo que coloquialmente, me perdonan la expresión, se llama calentar la silla, y es ir al trabajo y no hacer nada, ¿sí? Pero ese no hacer nada en algunas ocasiones está relacionado con las condiciones de salud, y a eso se le llama presentismo. Estoy allá en el trabajo porque tengo que ir, me toca ir, pero realmente no genero el valor para la organización. Entonces, cuando tengo ese tipo de situaciones y vemos que los indicadores son altos en la organización, pues se recomienda implantar este tipo de sistemas de gestión que van más allá de proveer condiciones de trabajo, eh, digamos que dignas para los trabajadores, sino trabajar o incidir en factores y hábitos de vida que sean protectores de la salud. ¿Mm? En la medida en que un trabajador ve que su organización genera acciones para fomentar su bienestar, es un trabajador que se mantiene en la organización y es un trabajador que es recíproco con ese bienestar que le genera la organización. Por ende, es más productivo, se genera más conexión con la organización. Y eso lo vemos en el caso de muchas multinacionales que tienen un músculo financiero muy grande y generan o más bien invierten recursos en acciones amplias de bienestar, tienen además pactos colectivos que hacen que vayan más allá del cumplimiento de requisitos legales en seguridad y salud. Y eso lo valoran los trabajadores. Listo. Vamos con una pregunta de Lorena Forero. Por favor, si puedes activar tu micrófono, te agradezco. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, ok. Bueno, pues en la actualidad vemos que estamos trabajando en casa, teletrabajo. Entonces, ¿cómo podría yo diseñar, sí, o pensar un programa de promoción de la salud, sí, para que este, pues, sea aplicado, sí, o sea, o los trabajadores participen activamente de este, como qué tips o qué cosas serían importantes? Bueno, ¿cómo llevar, a ver si comprendí tu pregunta, cómo llevar este concepto de organización saludable en este momento de pandemia, ¿cierto? Al home office o al trabajo en casa, ¿sí? ¿Esa es la Sí, pregunta? señora. Ok, Sí. bueno, pues precisamente considero que en esta etapa es muy importante, o sea, si antes era importante, ahora es muy importante. ¿Y cómo hacerlo? Digamos que hay diferentes estrategias y creo que el estar en casa facilita, porque fíjate que uno de los alcances de la organización saludable es vincular a la familia. Entonces, en la medida en que yo piense estrategias, por ejemplo, de acompañamiento a lo que es una alimentación saludable, lo que es la práctica de actividad física con prescripción, porque es que esa es la dificultad. O sea, la actividad física es movernos, ¿sí? Pero para que una actividad física realmente genere un resultado positivo en el organismo, requiere una prescripción, requiere una duración específica, una frecuencia, ¿no? Al igual que el deporte. Entonces, la organización puede partir, ¿cierto?, de reconocer las necesidades y también las expectativas que tienen los colaboradores en estos dos ejemplos que te estoy citando. Obviamente pueden darse muchos más. Y en la medida en que yo reconozca qué les gusta, qué esperan, yo puedo plantear estrategias más acertadas. Por ejemplo, uno piensa que la gente en general sabe comer bien y no. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay una metodología que es SOLV, para Organización Internacional del Trabajo, que nos da puntualmente y nos lo grafica en una imagen cómo debe ser un plato de comida saludable, ¿cierto? En las proporciones y demás. Algo que hacen los nutricionistas es precisamente orientarlo a uno en las porciones, pero se vuelve muy complejo a veces por la misma forma en que nos dan las recomendaciones. Entonces es una lista de cosas que uno no debe comer
en algunas ocasiones, y en otras ocasiones todo lo que debe comer, pero a veces no están dentro del alcance, y menos en estos tiempos donde no tenemos tanto acceso a la oferta, ¿cierto?, de productos de la canasta familiar. Entonces, si yo reconozco esas necesidades y expectativas que tienen las personas, yo puedo generar estrategias más concretas. Te doy un ejemplo de alimentación. En Buenos Aires, comer bien, ¿cierto? Para ellos la cena principal o la comida principal es la cena y es a las 12 de la noche. Para ellos eso es comer bien y requieren entrada, plato fuerte y postre. Sí, entonces, y te cuento, o sea, una de las cosas que yo no sabía hacer eran postres. Y llegar, vamos, a una cultura como esta, en donde comen a las 12 de la noche, pues para mí era terrible, ¿sí? Y adicionalmente, todos teníamos que participar en la preparación de la cena y a mí me tocó el postre y yo no sabía preparar postres. Entonces eso muestra todas las barreras que puede tener una familia, ¿sí? Te cito ese ejemplo anecdótico, pero una familia puede tener, ¿cierto? A veces acceso a los, digamos que a los ingredientes, pero no sabe cómo prepararlo, para comer saludable. Entonces, un programa que podría generar en este momento las organizaciones es dar recomendaciones puntuales y muy prácticas en torno a cómo preparar la comida. O sea, más allá de que nos digan, tienen que desinfectar hasta el banano, porque eso lo vemos en todos los medios, ¿cierto? Cómo desinfectar los alimentos, pero pocas veces nos dicen cómo prepararlos. ¿Sí? Eso fomentaría y ayudaría a mejorar los hábitos, digamos que de alimentación. Más allá de decir es coma 5 veces al día, pero cómo, en qué proporciones. Y hay muchas herramientas al respecto. En cuanto a actividad física, también hay muchas prácticas que se pueden realizar dentro de la casa. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, el yoga, que pareciera una actividad muy sencilla, realmente es muy exigente y el yoga favorece no solo las capacidades físicas como la flexibilidad, incluso la fuerza y la coordinación, sino también la salud emocional. ¿Mm? En la medida que se generen recomendaciones transversales, ¿cierto? No aisladas, no la de alimentación, sino articuladas, tú vas a poder fomentar un cambio, ¿sí? Un cambio en la vida o en la dinámica familiar, porque el problema y la falla de todas esas estrategias es que se concentran en el trabajador, pero resulta que la esposa cocina lo que al esposo le gusta, ¿cierto? Entonces, si no hay un cambio en la dinámica familiar, la transformación del hábito no se da, ¿sí? Entonces, implica que se involucre a toda la familia, ¿cierto? Que se lean las necesidades y las expectativas, que yo le dé herramientas para que puedan realmente volver cotidiano esa preparación de alimentos, esa práctica de actividad física, también esa conciencia plena de la que nos hablaba, la acción del corazón, por ejemplo, y en la medida en que articules todas esas estrategias, vas a poder generar el cambio en la persona. Sí, ese cambio lo requieres mantener y lo debes mantener en el tiempo, o sea, no es darle al colaborador la receta y chao, no, es algo a lo que le tienes que hacer seguimiento, de hacerle monitoreo y generar programas que sean muy dinámicos y que sean muy atractivos. Entonces es una buena estrategia además para reducir por estos días riesgo psicosocial, ¿sí? Porque nos sentamos, yo le digo a mi familia, me voy a conectar y estoy enchufada con el computador todo el día. Entonces realmente, pues los tiempos de interacción con la familia se reducen por el mismo trabajo en casa. Entonces ahí se rompe toda la estructura de organización saludable. Entonces en la medida en que yo sume esfuerzos de bienestar, de SST, ¿cierto? Em, dentro de la organización pueda llegarle con una única estrategia al trabajador. ¿Sí? No temas de ST, temas de bienestar, temas, etcétera, porque eso satura también. ¿Sí? Entonces, la clave está en que generes articulación y que generes
propuestas que den cuenta de las necesidades y expectativas de los colaboradores. Muchas Vale, gracias. perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con una pregunta de Maritza Cruz. Dice, felicidades a la doctora Juber. Mi pregunta es, en este modelo, ¿dónde queda la motivación del trabajador y su incidencia en la productividad? Bueno, la motivación del trabajador, digamos que la puedes medir en diferentes puntos. Uno es el clima. La motivación es una de las dimensiones que mide clima. Y digamos que en la medida en que tú reconozcas, ¿cierto? Ese nivel también de satisfacción, bueno, y hay otro aspecto que se mide, que es la calidad de vida en el trabajo. La calidad de vida en el trabajo también incluye la satisfacción, el uso del tiempo libre, el desarrollo personal. Bueno, son 7 dimensiones. En la medida en que yo reconozca, ¿cierto?, que tanto la organización promueve esas dimensiones de calidad de vida en el trabajo y de clima, pues yo puedo plantear un indicador de productividad. Vemos que tu pregunta es muy interesante porque realmente en las organizaciones no se hace, ¿sí? Se mide la productividad por un lado, por otro lado se mide clima, por otro lado se mide calidad de vida en el trabajo, pero pocas veces juntamos la información y la triangulamos, ¿sí? Digamos que dentro de los requisitos de SIGOS es donde los muestro. Y ya para materializar esas acciones, en la medida en que yo genere, me devuelvo acá, programas que afecten positivamente estos 4 factores, se espera que yo incremente la productividad dentro de la organización. En la medida en que mejora tus condiciones de salud, reduces el presentismo. Tus condiciones de salud y de seguridad, reduces enfermedad y accidentalidad. Y en la medida en que tengas, por ejemplo, también programas para garantizar ese envejecimiento que les mencionaba, ese envejecimiento saludable, pues va a ser una persona que ve y proyecta, valga la redundancia, su proyecto de vida dentro de la organización. Entonces, esa es otra variable que afecta mucho la productividad de una organización, en la alta rotación. Y la vemos en las nuevas generaciones porque su proyecto de vida no es quedarse en la organización, sino su proyecto de vida es otro. Entonces, en la medida en que yo anclo todas esas acciones, ¿cierto? De bienestar, pues yo voy a incrementar la productividad. Entonces el indicador lo puedes plantear claramente para mostrártelo acá dentro de los KPI, ¿cierto? El indicador que estás, el tema que estás planteando, Marixa, y lo muestras o lo describes claramente como un objetivo estratégico. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hay una pregunta del profe Elio Rosito y nos dice, buenas tardes, además de las organizaciones de salud mencionadas en la presentación, ¿qué otras entidades han adelantado procesos de implementación de estas metodologías? Bueno, hay empresas como Colcafé. O sea, no tengo en este momento en mi memoria la lista, pero sí conozco empresas de diferentes actividades económicas y de hecho cito el caso de Colcafé, además porque ha sido divulgado en diferentes eventos, tiene también notas periodísticas. Y si ustedes ven la política integral que tiene Colcafé, es una política que plasma claramente su intención de mejorar la salud cardiovascular de sus colaboradores, porque dentro del diagnóstico encontraron que el riesgo cardiovascular de su población trabajadora es muy alto. Entonces se volvió parte de su política integral. Adicionalmente, ellos tienen una visión mucho más amplia y vinculan elementos de derechos humanos dentro de su política, además de lo típico de calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo que ya conocemos. Entonces, sí hay muchas experiencias exitosas con estos modelos. De hecho, les cuento acá
que el Ministerio de Trabajo, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo y con la Federación Nacional de Cafeteros, adopta parte de este modelo de organizaciones saludables para los caficultores, que es una población de trabajadores que está completamente desprotegida. Y la adopta precisamente porque se ha visto los resultados positivos en términos de el cambio, ¿cierto?, de la actitud de las personas frente al cuidado de su salud. Entonces, ya hace parte este modelo de un curso de formador de formadores para esa población caficultora. Entonces, con esto les digo que no solamente es un modelo que funciona para la empresa legalmente constituida, que tiene una solidez financiera, sino que son estrategias que fácilmente se pueden llevar a la economía informal. Vale, doctora, muchísimas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta en el chat. El ingeniero Mauricio nos dice gracias a todos por participar. Esperamos que nos sigan acompañando de parte de Pacto Global Colombia. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Podemos levantar la mano, abrir el micrófono sin ningún inconveniente. Ok, entonces, si no tenemos pregunta, entonces no queda más sino en este momento agradecer a la doctora Yuber Liliana por su presentación, por la disposición para responder las preguntas de todos los asistentes y pues de parte del convenio Stay Contact, de los programas de maestría y de especialización en gestión de la calidad y en gestión integral, eh, no, de parte de Pacto Global y de parte de ACOPI, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos los asistentes. A partir del momento, pues empezaremos de la fecha, ya empezaremos cada 15 días continuando con nuestro ciclo de webinars. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los asistentes. em, que tengan una feliz noche y que mejoren también las condiciones, ¿cierto? Y estilos de vida saludables en sus casas y en sus organizaciones.